Quiero dar gracias, hermanos, a todos los que nos acompañaron al campamento, ¿verdad? Fue una experiencia inolvidable donde Dios habló al corazón de muchos jóvenes y también de aquellos que fuimos como ayudas. El Señor también nos bendijo. Y aunque quizás regresamos cansados, pero veníamos contentos también, porque Dios fue bueno con nosotros y hermanos, hicimos 4 cultos y en cada uno de esos la presencia del Señor estuvo ahí. ¿Verdad? El viernes hicimos uno en la noche, el sábado en la mañana, otro el sábado en la noche y uno para terminar el domingo antes de venirnos. Y en cada uno de esos servicios la presencia de Dios se sintió y nos bendijo. Y yo creo que los hermanos que fueron testigos de eso. Pero también hay algunos jóvenes que experimentaron algo especial y yo les pedí a ellos si querían dar su testimonio y algunos de ellos aceptaron. Pero fíjense, hermanos, que les voy a contar esto a manera de testimonio. Ese campamento, hermanos, nació porque Dios puso en el corazón de mi hijo que fuéramos a ese retiro. Por eso que lo hicimos así rápido, porque un día él llegó y me dijo: mira, papá, no hemos hecho nada últimamente. Me dijo: quiero que hagamos un campamento. Y me dijo, y no importa lo que cueste, yo voy a pagar todo el dinero. Y le dije a mi esposa: ¿sabe? Le digo yo, mi hijo me dijo eso y eso cuesta mucho dinero. Le dije: mucho dinero. Me dijo: no importa, yo quiero hacerlo. Y Dios, por decirlo así, Dios lo usó él para motivarme a mí. Pero ¿sabe qué es lo que pasó, hermano? Que en el proceso Dios proveyó todo a través de su misma iglesia. Y yo le decía a mi hijo: ¿sabes qué, hijo? Esto significa algo, le digo. Dios no necesita tu dinero. Dios lo único que necesita es tu corazón y tu disposición. Porque, hermano, Dios no nos necesita a nosotros. Él nos invita a que nosotros participemos del gozo de servirle a Él. Y eso es lo que nosotros experimentamos en este retiro. Ese gozo que se siente de servir al Señor. Hermano, Dios no necesita nada. Él es el proveedor de todo. Y al final, hermanos, en 2 meses pudimos reunir todo el dinero para ir al campamento. Y por cierto, hasta nos sobró. Porque así es nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? Dios usa a veces personas para motivarnos a hacer algo. Y lo único que Dios quiere es que nosotros seamos participantes del gozo de servir en la misión que Él nos ha dado. Así que quiero invitar a los jóvenes que van a testificar, si quieren pasar, que pasen al frente. Y le pedí a algunos de ellos, creo que mi hijo lo iba a hacer, Andy, y también a Paquito, y no sé si alguien más. Bueno, por el momento, ellos 3 me dijeron que querían compartir algo con ustedes que yo creo que puede ser de bendición para los jóvenes que están aquí y para la iglesia. Así que voy a empezar con Franklin, mi hijo. Hola, hermanos, Dios me los bendiga. Gracias a todos por venir a este culto de jóvenes. Y también les quiero agradecer a los padres que dejaron que sus hijos fueran al campamento, o los que nos ayudaron en los fondos y todo. En serio, el campamento era de bendición. Creo que no nomás para los adultos, sino para nosotros los jóvenes y los más niños. Mi papá me preguntó qué pasara hoy. Pues decir algo de lo que dejé en el campamento. Y en lo que todo estaba pasando en el campamento, yo de la nada le dije a mi papá que hiciéramos algo para los jóvenes. Y sin pensar, creo que era una de las mejores decisiones que nació en mi corazón, en mi vida. No era nomás bendición de para mí, sino pues para todos. Y lo vi. Yo desde los 15 años ya empecé un negocio y poco a poco me empecé a apartar de Dios, a agarrar mi primer carro y poco a poco pues empecé a probar del mundo.
todo lo que todos los padres quieren evitar a los niños, que a sus hijos que no prueben. Yo lo empecé a probar y ya empecé la high school y pues empecé a hacer amistades, empecé a estar con gente que de nada bien me traía, empecé a fumar, a tomar. Todos los días que iba a la escuela me iba al baño y me endrogaba y así pasaba todo el día hasta que a mis 16 realicé de que estaba gastando mi tiempo y pues quería trabajar y quería ser alguien en esa vida. Y empecé a trabajar y empecé a hacer dinero y poco a poco, sin realizar, el dinero se hizo mi Dios. A los 16 seguí trabajando y ya tipo antes de llegar a mis 17, terminé de venir a la iglesia. Me agarré mi próximo carro y mi papá todavía ya cumplí los 17, ya las fuerzas me traían. Y pues llegué al punto de que ya como cuando ya casi cumplía los 18, definitivamente ya no quería saber nada de Dios, me gustaba el mundo, se me hacía de gozo fumar, tomar, hacer todo esto. Y pues seguí así pues ahora todavía tengo 18, pero hace unos meses seguí así y ya a llegar a tipo octubre, noviembre, diciembre del año pasado, estaba en una relación y pues obviamente terminó esa relación y ya por diciembre me metí en un hoyo demasiadamente grande que yo mismo me lo convertí. Ya diciembre, me recuerdo un día, después de todo estaba quebrantado, estaba dolorido y me miré en mi espejo en mi cuarto y dije, ¿sabes qué, Dios? No me importa lo que tienes para mí, el dinero es suficiente para mí, voy a comprar más carros, voy a tener más mujeres que puedan mi vida, voy a seguir tomando, fumando, haciendo todo lo que se me da la gana, a ti ya no me importa. Y esto eran palabras que no nomás eran en mi mente, sino yo las dije. Y era una de las peores decisiones que hice en mi vida. Y pues empecé todos los días, cada día me recuerdo, empecé a llegar a la casa como tipo 3, 4 de la madrugada, cada día endrogado, emborrachado. Y yo me recuerdo cuando yo era niño, mi papá, pues antes de hacerse cristiano, él era un borracho. Y yo me recuerdo, siempre decía, sorry, Dad. Siempre decía que yo nunca me iba a hacer como él. Porque, por los que no saben, mi hermanita falleció hace como 15 años. Y yo me recuerdo que yo siempre le ponía la culpa a mi papá, porque yo decía, si mi papá se hubiera hecho cristiano, eso nunca hubiera pasado. Y yo miraba el dolor que le daba a mi mamá y cómo estaba terminando nuestra familia. Y yo me recuerdo diciendo de niño que yo nunca iba a recoger una cerveza, nunca iba a tomar alcohol, nunca iba a ser como mi papá era, porque ese ejemplo que él me dio a mí, yo nunca quería ser como él. Y sin realizarlo exactamente los pies que él estaba, yo terminé. Entonces, ya estamos en enero a este tiempo, y yo siento que Dios ahí está en la puerta y nomás me está tocando. Y yo sé que tarde o temprano iba a venir por mí. Y un día mi papá llegó a la casa como a las 4 de la mañana y siempre me daba miedo entrar a la casa a esa hora, porque yo sabía si llegaba como estaba llegando a mi casa, mi papá me iba a dar una gran regañada. Y yo sé que me iba a empezar a hablar de Dios y yo no quería escuchar nada de eso. Entonces llegó un día a esa hora y entra a mi cuarto y me dice, ¿qué te pasa? ¿Crees que tú mandas en esta casa o qué? Estas no son horas de llegar. Y lo ignoro y no era un ego que yo tenía, que todavía tengo, que todavía lucho con, pero
me dice algo que sin saber era la pieza de que Dios ya me estaba diciendo que ya era suficiente. Me dice: antes que se sale mi cuarto hijo, ¿hasta qué va a tomar para que regreses a los pies de Dios? Y se fue del cuarto y era eso. Ya como una semana y media después, llega a mi cuarto de nuevo y de la nada me dice: ¿qué va a tomar para que regreses a los pies de Dios? Ese día me enojé y le dije, y era cada vez que me decía eso, hermanos, era como mi sangre se me calentaba. Y era porque era la convicción que Dios me estaba dando, porque yo sabía lo que estaba haciendo era malo y todavía le miraba a Dios la cara y caminaba al otro lado. Después de eso, agarré mis llaves de mi carro y me fui. Y pues cuando salí de mi casa era como las 12 de la noche y pues me paró un policía y me dieron un ticket. Um, Eso es también otra cosa que que Dios hizo conmigo, pero después de eso me lo dijo un miércoles. Llega viernes y pues viernes, sábado, domingo, con todos mis amigos nos listábamos para ir a los clubs, a los parties, a hacer supuestamente la vida buena. Um, Llega el viernes y pues ya hicieron como las 11 de la noche y pues salgo de la casa y mi papá está dormido y cuando salgo de la casa pues vamos a un club y pues yo estaba manejando mi carro. En lo que estábamos llegando pues llegamos ahí y pues nos empezamos, con mis amigos empezábamos a tomar y pues después hicimos la fila y yo ya estaba algo sentido por ahí y hay un predicador ahí afuera de ese club y está predicando de la misma cosa que sin yo saber que ahora apenas estoy realizando. Era lo mismo de lo que yo pues hablé con los jóvenes ese campamento y era: el tiempo se te está acabando. Y en lo que está predicando yo ni lo quiero ver en los ojos porque estaba diciendo, no me recuerdo mucho lo que decía, pero decía de que Dios va a venir y te va a hablar y te va a agarrar de como sea. La misma cosa de lo que mi papá habló en el campamento, de que donde sea que tú estés, Dios te va a encontrar y no importa si estás quebrantado o vienes a las buenas o a las malas, pero si Dios te ha llamado vas a regresar. Y de repente miro arriba y el predicador está como viendo a todos y después me mira a mí y sigue predicando y después sus ojos regresan en mí y de la nada me dice: ¿qué va a tomar para que regreses a los pies de Dios? Y era la tercera vez que esa frase se me había sido dicho. Entonces yo dije: qué raro. Entré al club y pues seguí, hice lo que fui a hacer, a bailar, a tomar más. Y salgo del club y realizo de que estoy manejando y yo, hermanos, nunca me ha gustado tomar, pero pues cuando uno está con unos amigos que uno supuestamente para ponerse ahí de parte del grupo, y salgo y realizo, la peor cosa que aquí me puede pasar es que me pare un policía. Y pues mi carro es muy llamativo y literalmente yo sabía: me para un policía, agarro un DUI, esta no me la acabo. Salgo, nomás que salgo, ahí me ponen las luces. Y nomás que me pusieron las luces, apago la música que estoy escuchando y empiezo a orar. Y es bien chistoso cuando nosotros se nos ponen las cosas bien difíciles, es cuando nosotros buscamos a Dios. Y le digo: Dios, por favor, no dejes que me den un DUI. En el carro tenía un montón de alcohol, yo estaba bien borracho, los amigos que estaba con estaban bien borrachos. Y me para el policía y me dice: dame tu licencia. Y se la di y me dijo: ¿has tomado hoy? Y le dije: no. Y me miran los ojos y me pregunta de nuevo: ¿has tomado? Y le dije: no. Y tenía una X en mi mano porque teníamos que hacer eso para entrar al club, para ya después que pagaras. Y me dijo: ¿por qué tienes una X? Y le dije: oh, es que mis amigos se pusieron bien borrachos y yo nomás entré a agarrarlos y era todo. Me dijo: ok. Hermanos, ese policía me vio en los ojos y yo sé
no hay duda en mi mente que ese hombre vio que yo estaba fuera de mi mente. Y me regresa mi licencia y ni lo chequea ni nada. Y me dice, llega a casa sanamente, hijo. Y me deja ir. Sin yo saber, eso era la pura misericordia de Dios. Si hasta yo todavía tomando decisiones estúpidas y tontas, Dios todavía me cuidó. Y ese era el viernes. Después llega sábado y se me olvidó lo que Dios hizo por mí y regresé el próximo día a tomar y todo eso. Y después llegamos al lunes. Ese lunes empecé a tener sueños. Toda esa semana tuve sueños de que yo sentía que no me dejaban dormir. Me despertaba cada noche sudando, llorando, temblando. Y en el sueño yo estaba aplicándome para trabajos y en esos trabajos habían gente, los que trabajaban allí, que fumaban y tomaban. Y yo, para ser parte de ese grupo, para que me dieran el trabajo y para que pues obviamente hiciera ese dinero, tenía que tomar, fumar, actuar como ellos actuaban para que lo hiciera. Entonces pues yo lo hice y en el sueño me puse bien borracho y estábamos como en un callejón y tomaba izquierda, derecha y al fin del tiempo siempre terminaba en el mismo lugar que era enfrente. Y había un hombre en una bicicleta que lo miraba así y me decía, ¿por qué corres? Estás atrapado. Y traté de salirme de ese lugar como unas 8 veces en ese sueño. Y al fin empecé a llorar y me corrí y me puse a la par de una pared. Y había un árbol y de repente sale una serpiente de ese árbol y es como que me está hablando y me dijo, tú me perteneces, ya no te puedes correr, eres mío. Y me desperté. Ese sueño lo tuve 3 veces, 3 noches, 3 días seguidamente y ya estábamos como un jueves. Y ese jueves yo fui al licor y compré un montón de botellas y lo tuve en mi lugar donde yo trabajo y pues con mis amigos pues nos estábamos supuestamente preparando para esa semana. Esa semana era, cada día habían casi como 2 parties y en enero 23 tuve otro sueño y en ese sueño cuando me desperté tomé un video y sí, hasta se lo enseñé a mi papá, que me desperté llorando. Y en ese sueño la única palabra que me venía a mi mente era que era alguien que me estaba tocando la puerta. Después de eso voy a la casa y me duermo y llega el viernes. Ya estamos en enero 24. Y en enero 24 Dios me dijo, suficiente, suficiente. ¿Vas a venir a mis pies o de nada me sirves? Enero 24 estoy con un amigo a la vez y estamos manejando. Y en lo que estamos manejando, él está yendo como 90 millas por hora. Yo no tengo cinturón. O sea, hay una luz roja y no sé por qué se la tiró, pero se la tiró. Había digamos como un carro de los que usan los de construcción, esas grandes trocas, yendo como 30 millas por hora, que se estaba haciendo una ahí derecha. Y yo nomás escucho que dice una mala palabra, miro arriba y aquí está el carro, nosotros yendo 90 millas por hora y mi último pensamiento es, voy a ir al infierno. Y el carro nos pegó, perdí todo, ya ni sabía lo que pasó. Mi cabeza pegó por todo el windshield del carro, yendo 90 millas por hora sin cinturón, sin nada. Y en serio pensé que me morí. Ese día yo tenía que morir. Yo
le dije esto a los bichos en el campamento, que yo no tenía que estar diciéndoles mi testimonio, que yo en sí no tendría que estar ahorita yo aquí, porque ese día era supuestamente el día que yo ya era el fin. Estoy unconscious y alguien abre esa puerta del carro y me toca y yo ni sé lo que está pasando y me saca del carro. Y yo trato de ver a esa persona y no lo podía ver. Era como la cara de esa persona era muy, muy pura para mí. Ahora yo sé que Dios mandó un ángel para sacarme ese carro y protegerme. Cuando me sacan del carro, me dice el hombre, ¿estás bien? Y yo ni puedo hablar, no sé lo que está pasando. Me quebré mi mano, mi rodilla me la golpeé, tenía un gran dolor de cabeza y me abraza. Ese hombre me abraza y me dice, te amo, hijo. ¿Qué va a tomar para que regreses? Esa era la cuarta vez, hermanos, que me dijeron eso. 4 veces que Dios me dijo, ¿qué va a tomar para que tú regreses a los pies míos? Después de eso, le llamo a un amigo y me lleva a mi oficina donde trabajo. Y no quería llegar a la casa ese día porque no le quería decir a mi papá, porque sabía, si le decía iba a empezar a hablar de Dios esto, Dios otro, y estaba con una mano quebrada, no quería saber nada de eso. Llegué a la oficina y ahí pues estaban todas las botellas que compré el día antes y agarré una y la abrí y pues estaba listo nomás para tomármela para que ya no sintiera nada supuestamente yo. Siguiendo yo corriéndome de mis problemas. Cuando la abro, me miro en el espejo y me miro yo mismo de niño, el mismo niño que dijo de que nunca iba a ser como su papá de borracho y que nunca iba a terminar en esos mismos pies. Me miro yo mismo y me pregunto, ¿quién eres? Y después empiezo a pensar de mi hermanita y empiezo a decirme, ¿este es el ejemplo que tú le quieres dar? En lo que tengo esa botella en mi mano, empiezo a llorar. Y le hablo a mi papá y le digo, papá, no tendría que estar aquí ahorita, perdóname, te amo, ayúdame, por favor. Entonces me va y me recoge a mi trabajo y todo ese raite estaba bien callado. Yo no digo nada, mi papá no dice nada, me llevan al hospital y en lo que yo tengo un casco aquí, luchando por mi vida, que estoy sangrando por adentro de mi cabeza, entra mi papá y me dice, hijo, sé que estás dañado y sé que te duele tu cuerpo, pero ¿qué va a tomar para que regreses a los pies de Dios? 5 veces que Dios me dijo, ¿qué va a tomar para que regreses? 5 veces que Dios llegó a mi puerta y me tocó. Y cada vez que yo lo rechazaba, llegaba más y más y más. Y no importa si llegué de las buenas o de las malas, no quise de las buenas, entonces de las malas me trajo. Entonces cuando estoy ahí en esa cama, luchando por mi vida, le digo a mi papá todo. Le digo de que me he estado poniendo borracho, de que he estado fumando, de que soy una decepción y que that I let him down. Me dice, está bien, hijo, te amo. No más, sigue a Dios. Después de eso, después de enero 24, yo sentí que Dios me enseñó poco de lo que me esperaba y me dio de probar un poquito y de ese poquito ya casi morí. Entonces de ese día, gracias a Dios, me llamó y me ha estado usando y llegamos al campamento, que ya era como hace una semana, y hablaba con Paco, Andy y Moisés y les decía de que me siento como un fraude. Mi papá me preguntó que hablara a la par de Moisés de nuestros testimonios en el campamento y
Y hermanos, yo todavía estoy aprendiendo cómo hacer esto de ser cristiano, de caminar en la fe, o estar con Dios. Y yo pensé de que cuando pues uno sabe, cuando los que son cristianos, que cuando llegan a los pies de Dios, que sientan que ese fuego y que uno piensa que nunca se va a apagar ese fuego. Y empecé a decepcionarme, no nomás a mi papá, no nomás a yo, sino a Dios. Y hablé con los muchachos y les dije de que me siento como un fraude, de que como alguien como yo voy a pararme enfrente de un montón de jóvenes y un montón de muchachos y predicar de Dios. Entonces llegamos al campamento y mi papá todavía me preguntó que predicara, y no le quería decir que no, porque yo sé que no nomás para mí sería una bendición, sino era bendición para mi papá verme hablar de Dios. Y, y después de comer me fui al cuarto y me dormí y dije: Dios, si quieres que hable, dime, o si no, no lo voy a hacer. No me siento a paz de pararme enfrente de un montón de jóvenes y predicarte de ti, yo sabiendo que soy un fraude y that I've let you down. En lo que estoy saliendo, mi papá ahí está a la par, y voy a mi papá y le pregunto: ¿seguro que quieres que haga esto, pa? Y me dice: sí. Me abraza y empezó a llorar, y le digo: papá, soy un fraude, no puedo. Y me dice: nomás habla de Dios y Dios se va a encargar de lo resto. Nomás abre tu corazón y te prometo que no vas a salir de aquí el mismo. Prediqué y pues no prediqué, hermanos, nomás hablé de mi testimonio. Y después el hermano Israel se pone a la par mía y me dijo: hijo, está bien, Dios sabe que no eres perfecto, pero ya tienes que parar. El sábado Dios te va a hablar y el sábado ya vas a parar de sentir todo. Entonces llegamos al sábado y hermano, cuando les digo de que lo que se sintió en ese campamento, yo nunca sentí en mi vida. Y yo he sentido la presencia de Dios y he sentido que Dios me ha tocado y me ha llamado, pero ese sábado, ese domingo y ese viernes era algo que Dios no nomás a mí me enseñó, sino me dijo que todavía me podía, que Él me quiere usar. Ese sábado yo era una experiencia que no nomás me llenó a mi espíritu, a mí, sino era como una alegría de poder, de verme yo mismo sirviendo a Dios con mis hermanos, con mi papá. Y por los que no sabían, hermanos, yo tenía aritos. Y me recuerdo siempre, la hermana Rosita siempre me decía: Dios te los va a quitar. Y yo siempre le decía de que yo no pensaba nada de eso, que yo sabía que no era mal esto y lo otro. Y en lo que estoy orando y estoy orando y siento la presencia de Dios, se me siguen saliendo estas mismas palabras: Dios, úsame, quiero ser usado para tu reino, ya no quiero ser parte de este mundo, quiero que me uses para traer vidas más cercas a ti. Y de la nada siento que me puya mi mi oreja me está apoyando y me los toco y ya está para caerse. Entonces me los quito y me caigo a mis rodillas, y el hermano Israel se pone a la par mía, empieza a orar por mí y me dijo: hijo, Dios te va a usar, pero esto nomás es la primera parte de esto. Entonces ya creo que me tardé. Sorry. Mire, hermanos, yo le dije esto a los jóvenes: yo no soy mejor que nadie. Yo creo que yo lucho mucho todos los días para seguir a Dios, pero lo que Dios hizo en ese campamento era algo que yo sé que todos los jóvenes, que ahora nosotros como ya a poquito más mayores, que Dios va a llegar a cada puerta de nosotros. Y
cuando Dios llega a la puerta, te va a te va a tocar. Y depende de nosotros si vamos a abrir esa puerta o la vamos a cerrar. Y si la cerramos, está bien, ciérrenla. Pero que Dios te va a traer a sus rodillas, lo va a hacer. Como sea, puede ser después, aparte de un choque, aparte de una adicción, lo que sea. Pero cuando Dios te ha llamado, va a llegar a tu puerta y te va a tocar, y depende de ti lo que vas a hacer. All right, gracias, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. En victoria. El campamento la semana pasada, hace una semana, ya llegamos a casa y mi esposa y yo pudimos ver qué necesario era el campamento de jóvenes, porque cuando llegamos éramos un grupo de jóvenes divididos, cada quien por su parte, y al terminar el campamento, regresando, éramos como que estábamos unidos, y solo Dios hizo eso. Se habla mucho del sábado, exactamente una semana, en estos tiempos, en este tiempo hace una semana, nosotros estábamos adorando al Santo Señor Jesucristo. Pero ese sábado es bien difícil de poder decir qué es lo que sucedió, porque es algo que no hay palabras para describir qué es lo que pasó. Lo mejor, lo que yo puedo describirlo es que el Santo Espíritu se movió. Cuando el Franklin me pidió de estar encargado de las alabanzas juntamente con mi esposa, y estábamos preparando listas y alabanzas, y qué era lo que el Señor que traigamos a su pueblo. Pero como dije, era algo de ese sábado que el Señor no me dejaba en paz. Es que yo tengo que trabajar para el sábado, es que algo va a suceder el sábado. Era algo de ese sábado que Dios no me dejaba en paz. Sábado. Pero no me lo imaginaba como sucedió. Cuando les digo que jóvenes se rodillaron delante de Jehová, postrados en su altar, llorando y clamando, pero lágrimas y gritos, que suplicándole a Él que nos sanara, que querían ser sus hijos verdaderamente. Mi testimonio y lo que me sucedió a mí. Ya va tiempo que si no estamos bien agarrados de la mano de Dios, nos podemos desviar y sentirnos solos, y es lo que me sucedió. En medio de mis problemas en el trabajo y en los problemas que la vida trae, se me hizo mucho, y mi error fue que yo no fui al Señor. Y lo que pasó es que empezó a sembrar una raíz en mi corazón, pero aún así no iba al Señor. Y me acuerdo que fuimos
que fuimos al picnic con los jóvenes en el parque y predicó la hermana Jessica, lo que ella dijo fue que a veces nosotros estamos aquí, pero no sabemos realmente qué está pasando una persona. Puede estar sonriendo, pero de dentro puede estar triste. Y como les digo, no sé, se me hizo mucha la carga. Nació mi hija. Mi trabajo me dieron otra posición y ahora estoy encargado de alabanzas y estoy tratando de mejorar, pero se me hizo mucho. No le conté a mi esposa, no le conté a nadie y de un instante, sin saberlo, me sentí solo. Y sonría con los que estaban alrededor de mí, pero dentro de mí estaba triste. Y poco a poco se me estaba endureciendo mi corazón. Y después ya no practicaba con el Señor, ya no leía su palabra. No es que no creía en Él, sí, siempre he creído en Él. Pero yo pensé que mis problemas no eran suficientes como otros. So yo traté de cargarlos yo solo. Pero eso nomás me trajo solitud. Y teniendo tanto amor alrededor de mí, yo ya había puesto una pared en mi corazón. Se fueron familiares, como mi abuelo se fue a México y él era como un padre hacia mí. Y después sí me quedé solo. Y no me quedó de otra de arrodillarme y pedirle a Dios. Y es lo que sucedió el sábado. El hermano Israel predicaba y se predicaba mucho de que tenemos una decisión, que Dios nos va a traer, como dijo Franklin, de las buenas a las malas. Es lo que se estaba predicando. Y llegó el sábado y estaba predicando el hermano Israel y el ejemplo que él estaba dando, uno de los ejemplos, él tenía un lazo y cada vez que algo sucediera, el Franklin se acercaba más y se acercaba más de cada problema que él tuvo, se acercaba más y se acercaba más, hasta de un repente, de todos los problemas que ha tenido Franklin o el hermano, Dios lo trajo. Y empezamos a ministrar. Yo, mi esposa, y empezó a ministrar el hermano Israel, y mi esposa y yo tocando las alabanzas. Y se dio al llamado al altar. Y cada quien tenía que tomar una decisión, arrodillarse delante de Jehová y pedir de su misericordia. Pero como yo y mi esposa estábamos tocando las alabanzas, no nos podíamos bajar y arrodillarnos. Y empezaron a ministrar y a orar, y empezaron las lágrimas y empezaron los gritos. Y están orando y están orando. Y yo lo estoy viendo.
Y lo que yo le digo al Señor es, Padre mío, perdóname por alejarme de ti, pero por favor no te olvides de mí hoy. Y están orando por tanta gente, tanto joven, y no llega a mí. En la predicación que estaba haciendo el hermano Israel, él tuvo un vaso y estaba hablando de los pecados que nosotros hacemos y nos tratamos de poner como un band-aid. Pero llega un punto en que tanto pecado que tú haces ya no se va a llenar el Santo Espíritu. Pero tuvo un vaso que abajo tenía un hoyo. Y si se le llenaba con el Santo Espíritu, en este ejemplo, le llenaba con agua, pero todavía el vaso se estaba vaciando. Y dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué todavía se está vaciando? Lo levantó y es que había un hoyo abajo. Y él dijo, es que esto es lo que estamos escondiendo. Y yo estaba escondiendo mi dolor, yo estaba escondiendo que yo me sentía solo, yo le estaba escondiendo todo a Dios, porque yo pensé que mis problemas no eran suficientes. Hay otros que están luchando con más. Llegó a mi esposa y mi esposa se quebrantó también. Y le dije, Padre Santo, estás tan cerca, estás en mi casa, por favor, no te olvides de mí. Padre, por favor, no te olvides de mí. Y cuando estoy diciendo, Padre, no te olvides de mí, llegan y empiezan a orar por mí. Y están orando, pero yo sigo consciente, sigo tocando mi guitarra. Estoy recibiendo la oración, pero no es lo que yo estaba escondiendo. Pero de un repente, el Señor me dijo exactamente lo que yo estaba escondiendo, mi dolor, el raíz de mi dolor, me lo dijo. Y me dijo, hijo, ya déjamelo a mí. En tu tiempo yo lo voy a sanar, pero ya, déjamelo. Y cuando me dijo lo que era, paré de tocar. Dijo lo que fue, lo que estaba en mi corazón, de lo más profundo. Él lo supo, y yo sé que Dios lo sabe todo, pero no sé, como que me pegó de sorpresa que dijo exactamente mi dolor. Me lo dijo y me lo dijo, basta ya, va a estar bien, déjamelo a mí. Y no me tocó, pero arrodillarme delante de él, y chillé como un niño. Y chillé y grité. Y cuando acabé de llorar, un gran paz que vino sobre mí. Y eso solo Dios lo puede hacer. No hay nada que podemos esconder delante de Él. Él es todopoderoso, Él lo sabe todo. Desde lo más profundo de tu corazón, Él lo sabe. Dios es grande. Ese es mi testimonio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejar la segunda parte para mañana porque a estos muchachos les gusta hablar. Hermano,
de verdad, Dios es bueno y si yo le pregunto a más jóvenes, yo sé que ellos tienen cosas que decir. Andy, mañana continuamos. Porque también, hermanos, Dios me habló a mí en ese campamento. Y durante ese tiempo Dios también habló a mi corazón y me recordó, hermano, que nuestra mayor necesidad es conocerlo a Él. Es conocerlo a Él. La Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que en medio de todo eso, hermano, ya por tiempo yo he tenido un anhelo en mi corazón de hablar acerca del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Y creo que compartí eso con unos hermanos y les decía, ayúdenme a orar porque de verdad yo anhelo eso. Yo quiero conocer a Dios para que los demás puedan conocerlo también. Porque alguien dijo, hermano, que lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo que dirige nuestra vida son nuestros pensamientos. Si nosotros tenemos una idea pequeña de Dios, hermanos, nuestra vida va a ser una vida débil también. Así que hoy quiero invitarlos, hermanos, a que abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodos, capítulo 3. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 13 al 15. Y vamos a leer este pasaje donde Dios, hermanos, se presenta como yo soy el que soy. Así que mi título, hermanos, de esta enseñanza en esta noche es el Dios que no necesita nada. Dios no necesita nada. Nosotros necesitamos todo. Yo quiero, hermanos, que nosotros podamos conocer a este Dios. Y si Dios me ayuda y ruego sus oraciones, me gustaría continuar con esta serie de estudios acerca del carácter de Dios, de los atributos de Dios. ¿Cómo es que Dios es? Y hermanos, y en este pasaje, Dios se revela, Él revela su identidad a Moisés y le dice algo sumamente importante. Así que vamos a leer este pasaje, hermanos. ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordaréis por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por revelarte, Dios mío, en tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que abras nuestro entendimiento para conocerte tal y como eres, eterno, autosuficiente, glorioso. Que esta verdad transforme nuestra vida, Señor, que cambie nuestra manera de vivir y nos lleve a adorarte como mereces. Hazlo, Dios mío, por amor a ti y por amor a tu nombre, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos conocerte para poder vivir diferente, Señor. Te lo rogamos en su nombre, Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Así que, una vez más, el título de mi mensaje en esta hora es el Dios que no necesita nada. Porque en medio de todo eso, hermano, que ha pasado, ¿verdad? Dios me ha estado a mí recordando esa realidad. Gracias, amigo. De que, hermano, Dios es suficiente en él. A manera de introducción, hermanos, recuerdo una vez cuando mi hijo estaba pequeño, que él me preguntó: papá, me dijo, mire, en el campamento, por cierto, hablamos
de que fuimos creados por Él, somos sostenidos por Él y vivimos para Él. Entonces yo recuerdo que mi hijo me preguntó: papá, si Dios creó todas las cosas, me dijo, ¿quién creó a Dios? Yo creo que todo niño que piensa debería de hacer esa pregunta. Cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos ¿quién creó a Dios? Y fíjense que aunque esa pregunta suena lógica y profunda, ¿verdad? En realidad está mal planteada, porque supone de que Dios tiene un principio. Y cuando nosotros hablamos de un Dios creado, estamos hablando de un ídolo y no de Dios, del Dios Jehová, del gran yo soy. Porque todo lo que existe tuvo un principio, excepto Dios. Él no fue creado porque Él es el creador. Él no tiene principio porque Él es el principio. Él no tiene causa porque Él es la causa de todo lo que existe. Así que cuando nosotros pensamos en un Dios creado, estamos pensando en un ídolo. Dios no tiene principio ni fin. Él es el que es. Él es el creador de todo. Él está fuera del tiempo y del espacio. Él es la causa de todo lo que existe, pero Él no es causado por nada. Eso es lo que la Biblia enseña. Así que cuando nos preguntamos acerca del origen de todo, hermanos, hay solamente dos opciones. ¿Quién creó a Dios? La Biblia dice que Él es el alfa y la omega, principio y fin. No había nada antes de Él y Él existe por siempre. Así que cuando hablamos, hermanos, del origen de todo lo que hay, solamente hay dos opciones. Y la primera de esas es que todo surgió de la nada por accidente, que es lo que le llaman la teoría del Big Bang. Ahora fíjese que el problema con eso es que la nada no produce nada. Pero de acuerdo a algunas personas inteligentes, estudiadas, han llegado a la conclusión de que todo lo que existe se creó de la nada. Hermanos, para creer eso necesitamos tener mucha fe, porque un hombre llamado Jonathan Edwards dijo que la nada es lo que las piedras sueñan cuando están dormidas. ¿Qué definición de la nada? Lo que las piedras sueñan cuando están dormidas. Eso es la nada. Y de esa nada apareció todo lo que existe. Jóvenes y hermanos, si hay algo ahora que existe, algo tuvo que existir necesariamente antes. ¿Usted cree que este libro se pudo formar de la nada por sí solo? ¿O esta iglesia, este templo, esta casa? ¿Cómo es posible de que toda la creación haya aparecido de la nada? Pero eso es la teoría que ahora les están enseñando a muchos de nuestros hijos, diciéndole que todo lo que hay apareció de la nada. Esa es la primera opción. La segunda opción es que todo fue creado por un Dios eterno y poderoso. La Biblia dice en Génesis 1:1, así inicia la Biblia, así inicia este libro, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No da razón de cómo Dios apareció, simplemente dice que Dios creó los cielos y la tierra. Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros creemos de que lo que existe fue creado por Dios? Por la fe. Ahora, ¿será que nuestra fe tiene sustento? ¿Será que nuestra fe es una fe creíble? Sí. Porque aunque nosotros no hemos visto a Dios con nuestros ojos, ¿sabe lo que sí hemos visto? La obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Hermanos, basta con que miremos al cielo para darnos cuenta que debe de haber un creador. Es imposible que no exista Dios.
Es imposible. Dios es. Él existe y Él es el creador de todas las cosas. Por Él, de Él y para Él, dice Romanos 11:36, fueron hechas todas las cosas. Por eso es que dice, a Él debe ser la gloria. Todo lo que existe, hermano, fue creado por un Dios real. ¿Quiere saber usted si hay un Dios? Mire a su alrededor. Los cielos cuentan de que hay un Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, por eso es que yo le digo a los jóvenes, cuando alguien quiera poner su fe a prueba, no tengan temor, porque mi fe está en un Dios creíble. ¿Cómo yo sé que Dios existe? Porque yo existo. Y yo no soy Dios, yo tengo un principio. Y si yo existo y usted existe, alguien tuvo que habernos creado. ¿Quién nos creó? Dios. Ahora, hermanos, antes de explicar lo que significa la palabra yo soy, veamos primero el contexto de Éxodo 3. Porque esto que le dije era introducción. Entonces, mire, en el contexto de este capítulo, nosotros vemos la vida de este hombre llamado Moisés, quien fue rescatado por la hija del faraón cuando era un niño. Usted sabe la historia, ¿verdad? Faraón había, por cierto, una historia maravillosa, porque a Faraón había decidido matar a todos los niños. Y la madre pone a este niño en una canasta y resulta que ese día sale la princesa a bañarse al río y encuentra a este niño y lo saca del río. Y por eso es que le llama Moisés, porque de las aguas lo sacó. La hermana de Moisés estaba viendo a dónde iba aquel niño. Y sabe, cuando vio que la princesa lo sacó, se acercó a ella y le dijo la princesa, este es uno de los hijos de los hebreos. Y le dijo, la hermana de Moisés le dijo, ¿quieres que vaya y consiga a alguien para que te lo cuide? Le dijo, sí. ¿A quién cree que fue a buscar? A la mamá. Y la mamá de Moisés lo crió, pero ahora lo crió en el palacio como un príncipe adoptado por la hija del faraón. A los 40 años resulta que Moisés va a visitar a sus hermanos los hebreos y mira que los están maltratando, y por defender a uno de ellos mata a un egipcio y tiene que huir al desierto. Y ahí el Señor lo prepara por 40 años para el ministerio que le iba a dar. A los 80 años, mientras cuidaba el rebaño de su suegro Jetro, Dios se le aparece en una zarza que ardía pero no se consumía y le dice, Moisés, Moisés. Y aquel Moisés mira la zarza que arde pero no se consume y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible de que este árbol está en fuego pero no se consume? Y se acerca. Y Dios le dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído, le dice, su clamor. Por tanto, ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Y entonces Moisés se acordó que era tartamudo y dijo, Señor, pero es que yo no puedo hablar, Señor. Y le dijo, y si me preguntan que quién me manda, ¿qué le voy a decir? Y entonces Dios le dice las palabras que nosotros leímos. Versículo 13 dice, Dios le dijo a Moisés, he aquí que llego yo, le dice Moisés a los hijos de Israel, y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? ¿Qué le dice Dios? Versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Este es el nombre de Dios. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Le dice, con este nombre me van a recordar las generaciones. Hermanos,
Este nombre es el nombre de Dios. Dios le da a Moisés su nombre personal y esta es la identidad de Dios. Le dice, yo soy el que soy. Hermanos, ahora, ¿qué significa esta palabra? Porque eso es lo que yo quiero que veamos. ¿Qué significa yo soy el que soy? En primer lugar, hermanos, significa que Dios es eterno. Es decir, Él no fue creado. Él no tuvo principio, Él siempre ha existido, Él no tiene causa, porque Él es la causa de todo lo que hay. Salmos 92 dice, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Hermano, Dios no tiene principio. Él no tiene final tampoco. Él ha sido siempre el que es. Él existe por sí mismo. Dios es eterno. ¿Sabe usted que todos aquí tenemos principios? Dependemos de alguien. Dios no depende de nadie. Él es el que es. Eso significa, en primer lugar, yo soy el que soy. En segundo lugar, significa que Dios es autoexistente. Es decir, Él no tiene principio ni fin. Él existe por sí mismo. Nadie lo creó. Él siempre ha sido y siempre será. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Tiene principio Dios? Cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, yo soy el alfa y la omega. Dice, el que siempre ha sido, el que siempre ha existido, el que se sostiene por sí mismo. Esto significa, yo soy. En tercer lugar, hermanos, ¿qué significa? Creo que anoté aquí 7 cosas que significa. La tercera que tengo aquí es que significa que Dios es inmutable. Es decir, Él no cambia. Hermanos, Dios no cambia. Él no cambia con el tiempo, no mejora ni empeora. ¿Sabe por qué nosotros podemos confiar en un Dios así? Porque Él no cambia, nosotros cambiamos. Hoy amamos a las personas, mañana les damos la espalda. Dios no cambia. Él permanece el mismo. Él es fiel. Él es perfecto desde siempre y para siempre. Y cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, le está diciendo, yo no cambio. ¿Sabe usted hace cuántos años Dios le había dado esta promesa a los hijos de Israel que iban a salir de Egipto? Le dijo, van a pasar 400 años. Y a los 400 años Dios se acordó, dice la Biblia. No es porque Dios se le había olvidado, sino que Dios dijo, ahora es tiempo. Porque Dios es fiel a lo que promete. Ahora, ¿qué significa yo soy el que soy? Que Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, yo soy el Señor, el que no cambia. Hermanos, Dios no cambia. Y por eso es que podemos confiar en Él, porque el gran yo soy es el mismo. Sus promesas son sí y amén. ¿Sabe usted que hay cosas que Dios no puede hacer? Y una de esas es que Dios no puede mentir y Dios no puede cambiar. Dios no cambia. Lo que Él promete, Él lo cumple. En cuarto lugar, significa que Dios es autoexistente. Es decir, Él no necesita de nada. Dios no necesita de nada ni de nadie. En cambio nosotros, hermanos, dependemos de Él en todo. Pablo pregunta a los corintios y dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que no hayamos recibido? Dios nos sostiene. Salmos 50:12 dice, si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud.
Pero cuando nosotros necesitamos algo, ¿a quién vamos? Luego dice Dios en Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Si Dios nos quitara, le decía yo a los jóvenes, el aire por 2 minutos, ¿qué pasaría, hermanos? Mire, todos aquí estamos respirando y cada respiro que usted hace es un regalo de Dios. El aire es un regalo de Dios. Cada palpitar de nuestro corazón es un regalo de Él. En Él vivimos, existimos y nos movemos. ¿Por qué? Porque Dios es. Él es el que es. Él es autosuficiente. ¿Y nosotros qué somos? Dependientes. Pero ¿qué tanto nos cuesta entender, hermanos, que dependemos de Dios? Pero nuestro respirar, el aire no es suyo, es de Dios. Y lo que tenemos, lo que sea que tengamos, Dios se lo dio. Entonces, en quinto lugar, significa que Dios es soberano. Esto significa yo soy. Yo soy el que soy, significa que Dios lo sabe todo. Todo está bajo su control. Eso quiere decir que es soberano. No hay nada que escape a su poder. Nadie, hermanos, puede detener la mano de Dios. ¿Sabe que un hombre orgulloso, arrogante, que en una mañana se levantó y se paseaba por su palacio y dijo, y miraba así, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi poder? Dijo ese hombre. Usted sabe quién era, ¿verdad? Nabucodonosor. ¿Sabe qué confesó al final él? En el capítulo 4 de Daniel, versículo 35, él dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Después de que este hombre actuó como un buey por 7 años, entendió que Dios era Dios y que Él ponía reyes y quitaba reyes. ¿Qué significa que yo soy el que soy? Significa que Él es Dios. Él manda, Él controla. No nosotros, ni los gobiernos. Él pone reyes y quita reyes. ¿Por qué? Porque Él existe desde antes de que cualquier otra cosa existiera. Hermanos, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios a quien nosotros venimos a adorar. Ese es el gran yo soy. El que no cambia. El que existe por sí mismo. El que es soberano. El Dios omnisciente. El que lo sabe todo. Él conoce, hermanos, el presente, el pasado y el futuro. A Dios, hermanos, no se le escapa absolutamente nada. Este Dios, el gran yo soy, es un Dios que conoce nuestros pensamientos. Eso es lo que David entendió. Cuando él escribe en el Salmo 139, versículo 4, él dice, aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, tú, Señor, la sabes toda. Dijo él, ¿a dónde me puedo ir de tu presencia? ¿A dónde? Hermanos, cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios, vamos a dejar de querer esconder nuestra vida, porque ¿a dónde vamos a huir? Hebreos 4:13 dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Ese es nuestro Dios, un Dios que conoce el pasado, el presente y lo que viene mañana. ¿Sabe qué más conoce? Sus pensamientos y las intenciones de su corazón. ¿Qué hacemos entonces, hermanos, tratando de esconder nuestros pecados de Dios? ¿Sabe que David entendió que él no se pudo esconder de Dios? Y por eso él escribió este salmo, de su propia experiencia, porque él trató de esconder su pecado, sí. Y dice que cuando lo escondió, se iban secando sus huesos. Pero Dios sabía todo. Dios lo sabe todo. Ese es el gran yo soy, el Dios omnisciente, el Dios que lo sabe todo. Así que, hermanos, esta palabra, yo soy el que soy, encierra el carácter de Dios. Esto es lo que Dios es.
Número 7 significa que Dios es glorioso y que no hay otro como Él. Todo lo que existe fue creado para mostrar su gloria. Hermano, yo no sé si usted alguna vez ha pensado en esto. ¿Por qué era necesario que Dios creara un universo tan vasto? Mire, si usted ha visto, y a mí me gusta ver esa clase de documentales de la ciencia que examina las estrellas y los espacios y las galaxias, hermanos, un día yo entendí por qué la Biblia dice que hay tantas estrellas como arenas en la mar. ¿Cuántas arenas será que hay en el mar, hermano? ¿Cuántas serán? Imagínense. Y dice la Biblia que hay estrellas igual de número como arenas en la mar. ¿Cuántas serán esas? Hay billones y billones de galaxias. ¿Por qué es necesario que Dios creara un universo tan grande? ¿Sabe para qué? Para que contara la gloria de aquel que lo creó. Así es de grande Dios. Dios es grande. Por eso es que Salomón dijo: ¿cómo es posible que yo pueda detenerte dentro de este templo? Dijo: no. Dijo: si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más? Hermanos, ¿y ese Dios tan grande ha venido a morar en nosotros? Yo no entiendo eso. Pero Dios es tan glorioso, hermanos, que creó el universo tan vasto para que nosotros sepamos lo grande que Él es. Hermanos, nuestro Dios es un Dios grande. Él creó el universo. ¿Qué tan grande es el universo? Bueno, hay arenas, hay estrellas como hay arenas en la mar. ¿Cuántas serán esas? Y aún siguen descubriendo y no han terminado de descubrir qué tan vasto es el universo. Y eso nos cuenta la gloria de Dios. Dios es glorioso. Él nos creó para Él. Eso es lo que dice Romanos. Este versículo era del que predicamos, hermanos, en el campamento, que por Él y de Él y para Él son todas las cosas. Él creó todo, Él las sostiene y las creó ¿para quién? Para Él, para su gloria. Salmos 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Usted sabe ese versículo. ¿Para qué existe todo lo que existe, hermanos? Para reflejar la grandeza de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? El gran yo soy. ¿Quién es el yo soy? El Dios que existe por sí mismo, el Dios que no necesita de nada ni de nadie, el Dios autosuficiente, el Dios que no cambia. Bueno, Dios no cambia. El Dios que gobierna en el cielo y en la tierra. Ese es nuestro Dios. ¿Usted cree que algo se escapa de las manos de Dios? Bueno, la Biblia dice que no cae ni una hoja de un árbol si no es con su permiso. Ese es nuestro Dios, hermano. No es un Dios, un diosito, es un Dios grande, glorioso. Y cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, le dice: me van a recordar de generación en generación, porque este es mi nombre. Ay, le dice: y por cierto, yo me voy a glorificar con Faraón, y Faraón va a ver que yo soy el que soy. Mire, hermanos, en este mundo hay dos clases de personas: aquellos que nos rendimos a la voluntad de Dios y glorificamos a Dios y somos vasos de misericordia, y aquellos que se rebelan en contra de Dios y reciben la ira de Dios y glorifican a Dios en su rebelión. Porque hay un día que dice la Biblia que el Señor va a venir con vara de hierro a regir, y todos aquellos que se rebelaron recibirán su paga. Dice el Señor que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero hay dos grupos de personas: uno que nos rendimos y decimos: Señor, tú eres mi Dios, te reconozco. Y otros que dicen no, y de todos modos glorifican a Dios. A manera de aplicación, hermanos, porque ese reloj sigue avanzando. Conocer a Dios, hermanos, transforma nuestra vida.
A.W. Tozer dijo una frase que me impactó cuando la leí la primera vez. Él dijo que lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante de ti. ¿Cuál es su idea de Dios? Si tenemos una visión pequeña de Dios, viviremos con temor, con orgullo, con ansiedad, con inseguridad y confundidos. Pero si conocemos al Dios verdadero, tendremos paz, gozo, valentía, humildad, temor y propósito en esta vida. La idea que nosotros tenemos de Dios, hermanos, va a reflejarse en la forma en cómo nosotros vivimos. Si usted tiene un Dios chiquito, su fe va a ser pequeña y va a vivir con miedo. Pero si conocemos al gran yo soy como es y dejamos que estas verdades se graben en nuestro corazón, le aseguro, nuestra vida cambiará. Porque, ¿qué es lo que dirige nuestra vida, hermanos? Nuestros pensamientos. La Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Dice Proverbios que guarda tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. ¿Será importante la forma en cómo nosotros vemos a Dios? Claro que sí, hermanos. Muchos de nuestros problemas vienen porque nosotros tenemos una idea pequeña de Dios. ¿Qué produce conocer a Dios? En primer lugar, anoté aquí 7 también. ¿Qué produce conocer a Dios? En primer lugar, produce confianza. Salmos 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? Todas las cosas que hemos hablado. ¿Es Dios grande? ¿Es Dios soberano? ¿Es Dios fiel? ¿Es Dios poderoso? Eso es nuestro Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Conocer a Dios como soberano y eterno nos da paz en medio de las pruebas. Hermanos, eso es la conclusión a la que llega Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Que a los que aman a Dios, y en esas todas las cosas, ¿será que incluyen también a veces los dolores y sufrimientos y cosas que nos pasan? Acabamos de escuchar testimonios de que Dios, a través del dolor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en mi vida también? ¿Qué ha hecho en la suya? ¿Está pasando por algún problema? ¿Sabe qué? Dios está ahí. Y si Dios lo ha permitido es porque Él tiene un propósito en su vida. Porque nuestro Dios es un Dios soberano. Y si confiamos en Él, ¿qué vamos a tener? Confianza. Segundo lugar, ¿sabe qué produce conocer a Dios? Valentía. Daniel capítulo 11, versículo 32. Hermanos, si este versículo ha estado en mi corazón por tiempo. Dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Será que estamos viviendo tiempos difíciles? Sí, hermano. Pero el pueblo que conoce a su Dios, ¿sabe qué hace? Se esfuerza y actúa. ¿Se acuerda como aquellos 3 jóvenes en el mismo libro de Daniel? Que llegaron delante del rey y le dijeron: el que no se postre delante de esta imagen, lo vamos a lanzar al fuego de horno, calentado, ¿cuántas? 7 veces más. ¿Y qué dijeron estos 3 jóvenes? ¿Se acuerda? Ellos dijeron: Señor, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano. Pero si no nos librara, le dijo. O sea, que ellos sabían que puede ser que Dios no quería librarlos. Pero le dijo: pero si no decide librarnos con todo y eso, no nos postraremos delante de ninguna imagen. ¿De dónde sacan esta clase de valentía estos jóvenes? De conocer a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ellos dijeron: Dios es poderoso para librarnos. Pero pudiera ser que no quiera librarnos, pero si no lo hace, de todos modos nosotros no nos postraremos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Los libró. Los lanzaron al fuego. Lanzaron a 3, pero de repente el rey vio y dijo: ¿no fueron 3 los que lancé?
Digo, pero allá hay 4. Y el que está ahí es como semejanza de los dioses. ¿Y sabe quién era? El yo soy. Estaba ahí con ellos. Ese es nuestro Dios, hermano. Un Dios fiel. Ese Dios dijo que cuando pasemos por las aguas y si pasamos por el fuego, porque Él estará con nosotros. ¿Será que Él mintió? En tercer lugar, hermano, ¿sabe qué produce conocer a Dios? Humildad. Job dijo al final de su vida, al final del proceso, en el capítulo 42, versículos 5 y 6, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento, dijo él. Dijo, yo había oído de ti, pero ahora a través de este proceso tú me has mostrado quién tú eras y quién tú eres. ¿Y sabe qué hizo él? Ya no cuestionó a Dios. Porque él lo cuestionó y le dijo: Dios, ¿qué estás haciendo? Y de repente Dios le habló y le dijo, ahora le dijo, cíñete tú tus lomos, yo te preguntaré y tú me vas a responder. ¿Y sabe cuál es la primera pregunta que le hace? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde? Esa es una buena pregunta para hacérselo a los ateos. ¿Dónde estaban ellos cuando el universo se creó? Hace millones y millones de años. No estaban ahí. ¿Cómo creen ellos eso? Por fe. ¿Fe en qué? En la nada. Hay que tener mucha fe para ser ateo. Isaías 6:5 dice, ay de mí, porque mis ojos han visto al Rey Jehová. Mire, hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios, ¿sabe lo que produce eso en nosotros? Humildad. Porque cuando conocemos a Dios, ¿sabe también qué pasa? Nos conocemos a nosotros mismos. Y nos damos cuenta lo miserables que somos y los pecadores que somos. Conocer a Dios, hermano, no nos hace arrogantes, nos hace humildes. Yo no tengo nada de qué jactarme, porque puedo ver de vez en cuando cómo el Señor permite que vea mi propio corazón y ver el pecado que hay todavía en mí. Y clamo como al apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sé lo que es bueno y a veces termino haciendo lo que no quiero hacer y lo que no debo de hacer. ¿Qué produce conocer a Dios? Humildad. Una genuina humildad, no una falsa humildad. Porque cuando conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Eso es lo que experimentó Job y lo que experimentó Isaías y otros. Y algunos de nosotros, que de vez en cuando el Señor nos permite ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe qué más produce el Señor? Reverencia o temor en nuestro corazón cuando lo conocemos. Porque, hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios lo sabe todo y que usted no se puede esconder de Él, ¿qué produce eso en su corazón? ¿No produce temor? Dios conoce sus pensamientos. Aún las palabras no han salido por su boca y Él ya sabe lo que usted está pensando. ¿Qué produce eso en mí, hermano? Temor, reverencia a Dios. ¿Sabe por qué a veces las personas son irreverentes con Dios? Porque no lo conocen. Pero cuando nosotros sabemos que ese Dios lo sabe todo y que no me puedo esconder de Él, que estoy desnudo a Él, hermanos, porque Dios mira en la oscuridad. Dios mira todo. Eso produce en mí temor, reverencia. Ahora, ¿qué más produce conocer a Dios? En quinto lugar, produce dependencia de Él. Hermano, nosotros simplemente somos como unas ramitas que estamos unidas a la vid que es Cristo. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Corte una ramita de un árbol, ¿qué le va a pasar? Pablo dijo que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él no nos necesita, pero nosotros lo necesitamos. ¿Cuánto lo necesitamos?
Interesante que mi hijo decía que nomás cuando estamos en problemas buscamos a Dios. ¿Es ahí nomás cuando necesitamos a Dios? Usted no puede respirar sin Dios. Usted no se puede mover sin Dios. Todo lo que usted tiene y todo lo que es un regalo de su gracia. Cada palpitado de su corazón es un regalo de Dios. Por eso que el profeta dijo que nuevas son cada mañana sus misericordias. Esta mañana el Señor nos dio un nuevo día más de vida. ¿Es consciente usted de eso? ¿Por qué a veces vivimos, hermanos, como que la vida dependiera de nosotros? ¿Por qué se nos olvida de que nosotros dependemos de Él todo el tiempo? No hay ni un momento de nuestra vida que nosotros podamos movernos y existir por nosotros mismos. Somos dependientes de Él. Pero sabe que nosotros luchamos con el orgullo y la arrogancia desde niños. Creemos que somos autosuficientes y queremos jugar el papel de Dios y decir: Dios, no te necesito. Qué error. Porque nosotros somos derivados de Él. ¿Quién es el único que no necesita a nadie? Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Como le decía a mi hijo yo, pero Dios, aunque no nos necesita, nos llama y nos dice: ven, yo quiero que tú participes del gozo de servir a otros y de vivir para mi gloria. No hay mayor gozo, hermanos, que hacer aquello para lo que el Señor nos creó. Y Él nos creó para Él, para su gloria. Solamente cuando vivimos para Él encontramos plenitud. Hablábamos de eso en el campamento, que hemos probado. Salomón probó de todo y al final dijo que todo era ¿qué? Vanidad de vanidades. No le encontró sentido a la vida. Dios, aunque no nos necesita, nos llama a tomar parte del gozo que Él tiene. Hermanos, Dios no nos creó porque estaba solo, ni porque necesitaba que nosotros lo amáramos. Pobrecito Dios, Él necesita que nosotros lo amemos. No, Dios está completo en sí. Él nos hizo para disfrutar el gozo de Él con nosotros. No nos creó porque estaba solo. Y Dios tampoco está ahí diciendo: por favor, yo te necesito, ven. Dios es Dios. Quien necesitamos a Dios somos nosotros. Y cuando vamos a Él, ¿sabe qué recibimos? Vida y vida en abundancia. En sexto lugar, ¿qué produce conocer a Dios, hermanos? Identidad. Hace tiempo le pedí a mi hermano Moisés que me ayudara a hacer un cuadro con un versículo. No sé si el hermano se acuerda cuál versículo era, pero ya hace un tiempo de esto, y es Jeremías 9, 23 y 24. Y ahí lo tengo, hermanos, en la pared de mi casa, porque ese versículo siento que despierta una pasión en mí, porque mi anhelo, ¿sabe cuál es? Es conocer a Dios, para que otros también puedan conocerlo. Escuche lo que dice este versículo, dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de sus riquezas. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Hermanos, mi identidad no está en mi apariencia o en mis logros, sino en conocer a Dios. Hermanos, nuestra identidad no está en lo que la gente piensa de nosotros. Nuestra identidad está en lo que Dios dice de nosotros. Fuimos creados por Él y para Él, para conocerlo a Él. Ese es mi deseo, conocer a este Dios glorioso, para que luego pueda compartirlo con otros y otros también lo conozcan. Y juntos alabemos a ese Dios grande. No un Diosito chiquito, hermanos. Dios es todopoderoso. Y en séptimo lugar, conocer a Dios nos da propósito. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados por Él y para Él. Para eso existimos. Yo le decía a los jóvenes: quieren encontrar la felicidad, no la busquen en el mundo, porque ahí no es.
En el corazón de todos nosotros existe un vacío que tiene la forma y el tamaño de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no probamos ya? Y ahora estos jóvenes también probaron. Moisés daba su testimonio allá en el campamento también y les decía a los jóvenes, ¿saben qué? Ahí no es. No lo busquen ahí no hay felicidad. Yo ya fui. ¿Cuántos podemos decir lo mismo, hermanos? Nuestro propósito es vivir para la gloria de aquel que nos creó. Eso es lo que produce, hermanos, en nuestro corazón conocer al yo soy el que soy. Así que a manera de conclusión, hermanos, conozcamos a este Dios verdadero. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sabe qué es lo glorioso, hermano? Que Jesucristo dijo, y yo en unos estudios pasados hablaba del yo soy. ¿Se acuerda de Jesucristo? 7 yo soy que él dijo. Jesucristo dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Sabe qué estaba diciendo? Yo soy el que soy. Este Dios se reveló a nosotros a través de Jesucristo y vimos su gloria. Y cuando Jesucristo se atribuye el nombre yo soy, Él está diciendo yo soy Dios hecho hombre. Conozcamos a ese Cristo, conozcamos a este Dios, hermanos. Él es el gran yo soy. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué amor tan grande el de Dios, que se despojó de su gloria y de su grandeza y se humilló, se hizo semejante a nosotros, dejó que lo trataran como un malhechor por amor a pecadores como nosotros. Jesucristo es el gran yo soy, y Él dijo yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el pan vivo, dijo el que descendió del cielo, ¿se acuerda? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es nuestro Dios. Conozcámoslo. Y si alguien aquí no lo conoce y nunca se ha rendido a Él, hoy es el día de hacerlo. Porque Dios es Dios. Independientemente si nosotros estamos de acuerdo o no, Él es Dios y no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él. Mi consejo, deje su orgullo y corra a Dios. Porque Dios seguirá siendo Dios. Conmigo o sin mí. Y si Dios quiere traernos, hermanos, el Señor sabe cómo hacerlo. ¿Verdad, hermano Israel? Y otros que damos testimonio de eso. ¿Sabe qué, hermanos? Dios es Dios. Y ese Dios nos necesita. Y nosotros necesitamos. Padre, Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Dios mío, que